Existe un nivel de disciplina que hace que la gente te mire con miedo. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo llegar ahí. ¿Alguna vez has visto a esa persona que nunca falla? La que se despierta todos los días a la misma hora, hace las mismas cosas. Y simplemente nunca se detiene. Mientras todos los demás se rinden en la tercera semana. Ellos continúan. Mientras los demás ponen excusas, ellos aparecen. ¿Y sabes qué dice la gente sobre ellos? Hombre, eso no es normal. Existe un sistema antiguo, creado por monjes zen en Japón, que produce exactamente este tipo de consistencia aterradora. Lo llaman Guji, la práctica que se perpetúa a sí misma. Y una vez que entiendas cómo funciona, nunca volverás a romper una meta. Pero hay una condición. Este sistema no es para todos. Requiere que mates una parte de ti, que nunca supiste que existía. Pero antes de mostrarte cómo funciona, suscríbete al canal, dale like al vídeo. Y comenta el hábito que más quieres crear en tu vida. Esto me ayuda muchísimo y me demuestra que realmente estás interesado en cambiar. Vamos. Capítulo 1, El despertar. La historia que estoy a punto de contarte le ocurrió a un programador llamado Rafael. Era inteligente, tenía una carrera exitosa. Pero tenía un problema. No podía mantener ningún hábito. Por más de 2 semanas. Gimnasio, lo dejaba después de 2 meses. Meditación, 1 semana y se acabó. Lectura, compraba un libro, leía 3 páginas. Y luego lo olvidaba en un cajón. El patrón siempre era el mismo. Lunes, motivación total. Miércoles, primera negociación mental. Viernes, rendición completa. Domingo, promesas para la próxima semana. Rafael lo intentó todo. Aplicaciones para hábitos, recompensas. Compañeros de responsabilidad. Nada funcionó porque estaba luchando contra algo que ni siquiera podía imaginar. La arquitectura misma de su cerebro. Hasta el día en que descubrió por qué los monjes zen pueden meditar durante décadas sin faltar ni un solo día. Y no es fuerza de voluntad. Es algo mucho más profundo. Y mucho más aterrador. Capítulo 2, El secreto de los monjes. En los templos zen existe una regla que parece simple, pero lo cambia todo. Guji. Traducido literalmente, significa práctica continua, sin interrupciones. Sin interrupciones. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que desde el año 1200 después de Cristo, todos los días, a las 3:30 de la mañana, suena una campana en el templo Yai. Y desde el año 1200 después de Cristo, todos los días, los monjes se despiertan. No a las 3:25. No a las 3:35. Exactamente a las 3:30. ¿Quieres saber qué nunca sucede en ese templo? Ningún monje se queda en la cama pensando: hoy voy a saltármelo. Esa pregunta simplemente no existe en su mente. ¿Por qué? Porque entienden algo que tú aún no. Tu cerebro clasifica cada compromiso en 2 cajas: reversible o irreversible. Los compromisos reversibles se convierten en negociaciones mentales. Los compromisos irreversibles simplemente ocurren cuando un monje hace sus votos frente a toda la comunidad. No está haciendo una promesa. Está cambiando su identidad. No promete intentar meditar. Se declara a sí mismo meditador. La comunidad lo presencia. La identidad cambia. La negociación termina. Un neurocientífico de la Universidad de Harvard, que ha estudiado los hábitos durante 15 años, descubrió algo revolucionario. Cuando haces un comportamiento público, tu cerebro primitivo interpreta el fracaso como una amenaza de supervivencia. Nuestros antepasados, que perdían estatus en la tribu, morían. Tu cerebro aún funciona de esa manera. Eso fue exactamente lo que hizo Rafael. Dejó de hacer promesas privadas y comenzó a hacer declaraciones públicas. Escribió en un papel: soy una persona que medita.
20 minutos todos los días a las 5 de la madrugada. Durante 90 días consecutivos. Lo firmó. Lo publicó en redes sociales. Se lo contó a todos. Su novia dijo: "Estás siendo demasiado dramático". Sus compañeros de trabajo dijeron: "Hombre, lo estás intentando demasiado". Perfecto. Cada persona que conocía se convirtió en combustible. Cada mañana en la que quería rendirse, pensaba en tener que mirar a todos a la cara y admitir que era solo otro tipo, que no podía cumplir sus promesas. El día 3 trajo la primera prueba real. El despertador sonó a las 5 de la madrugada. Inmediatamente, su mente comenzó con la rutina de siempre. Estás agotado. Esto no es saludable. Un día no marcará la diferencia. Pero algo fundamental había cambiado. La idea de publicar en Internet que había fallado después de solo 3 días era insoportable. Tener que mirar a su novia a la cara y admitir que había vuelto a rendirse. La declaración pública había hecho que rendirse fuera más doloroso que continuar. Pero ahí comenzó el verdadero problema. Capítulo 3. La guerra interna. Incluso con toda esa presión social, Rafael seguía librando una guerra todos los días. A su cuerpo no le importaba su reputación. Quería dormir cuando estaba cansado. La declaración pública terminó con la negociación mental. Pero cada mañana seguía luchando contra la biología. Fue entonces cuando descubrió el segundo principio de los monjes. Horarios no negociables. Todos los días desperdicias energía mental en la misma pregunta estúpida. ¿Cuándo voy a hacer esto? ¿Ahora o después del desayuno? ¿Por la mañana o por la noche? Cada decisión quema glucosa en tu cerebro, que debería usarse para la práctica real. Estás gastando combustible decidiendo cuándo conducir, en lugar de conducir. Rafael eligió las 5 de la madrugada. No porque fuera una persona madrugadora, ni porque le encantara ver el amanecer. Eligió las 5 de la madrugada porque el mundo estaba dormido. Sin mensajes, sin correos, sin distracciones, sin excusas. El horario no era sobre optimización. Era sobre eliminación. Eliminar cualquier posible razón para hacerlo después. La primera semana fue un infierno. Su cuerpo luchaba cada mañana. Eso es normal. Tu cuerpo es una máquina que funciona con patrones. Y lo estás obligando a crear uno nuevo. Se resiste. En la segunda semana, algo cambió. Empezó a despertarse 2 minutos antes de la alarma. Su cuerpo ya se estaba preparando para lo que le esperaba. El día 14, sonó la alarma. Y sus pies tocaron el suelo. Antes de que su mente consciente siquiera reaccionara. Sin pensamiento. Sin decisión. Solo movimiento. Esto es lo que la mayoría no entiende sobre los horarios fijos. No se trata de encontrar el horario perfecto. Se trata de eliminar el tiempo como variable. Cuando haces algo a diferentes horas cada día, le estás pidiendo a tu cerebro que tome una nueva decisión cada vez. Cuando el horario es fijo, tu cerebro no puede discutir con una constante. Pero Rafael descubrió un nuevo problema. El horario era fijo, pero cambiaba lo que hacía durante ese tiempo. Algunas mañanas meditaba. Otros días leía. A veces hacía flexiones. Su cerebro había encontrado un nuevo punto de negociación. En lugar de discutir el cuándo, empezó a discutir el qué. Los 20 minutos a las 5 de la madrugada eran confiables. Pero la práctica era un caos. El horario fijo resolvió la mitad de la ecuación. Pero su mente seguía encontrando grietas para negociar. Había eliminado el cuándo, pero no el qué. Y aquí es donde la enseñanza de DGN sobre la forma se vuelve controversial. Porque exige que hagas exactamente lo mismo. Todos los días. Hasta que tu mente se rinda por completo. Capítulo 4. El único camino. Crees que la variedad mantiene las cosas interesantes. Pero la variedad es, en realidad, donde la consistencia muere. Cada vez que cambias lo que haces, tu cerebro tiene que tomar microdecisiones. Flexiones o burpees hoy. ¿Qué libro leo? ¿Cuánto tiempo medito?
Cada pequeña decisión es una grieta, por donde regresan tus viejos patrones. Rapael lo bloqueó todo por completo. 20 flexiones. 10 minutos de meditación. 10 minutos de lectura. Mismo orden. Mismo temporizador. Lo mismo todos los días. Su ángulo personal. 90 días de práctica idéntica. Sus amigos lo llamaban robótico. Su novia decía que se estaba volviendo molesto. No entendían que ser molesto era exactamente el punto. En la tercera semana, su mente declaró la guerra. Cada mañana gritaba por variedad. Esto es estúpido. No eres un robot. Cambia algo o te vas a quemar. En la cuarta semana, algo se rompió. No su disciplina, sino su resistencia mental. La voz de la negociación se volvió más silenciosa. Para la semana 6. Ya había hecho la mitad de las flexiones. Antes de darse cuenta de que había empezado. La práctica se estaba cuidando sola. Esto es lo que la gente no entiende sobre la consistencia. No se trata de que la fuerza de voluntad dure para siempre. Se trata de repetir hasta que la fuerza de voluntad ya no sea necesaria. Tu cuerpo aprende la secuencia. Como un bailarín aprende una coreografía. Un investigador del MIT que ha estudiado la automatización de comportamientos durante 12 años explica. Cuando repites una acción en el mismo contexto, durante aproximadamente 66 días, los ganglios basales del cerebro toman el control. El comportamiento se vuelve automático. Ya no decides hacerlo. Simplemente lo haces. El día 35, Rapael se enfermó de gripe. El día 40, estaba viajando por trabajo. Aquí es donde entra el viejo patrón. Día enfermo. Día de descanso. Viaje. Excepción. Aquí es donde abandonabas antes. Donde todos abandonan. Porque la práctica perfecta requiere condiciones perfectas. Y las condiciones perfectas no existen. Pero DGN entendía algo sobre los huecos. Que lo cambia todo. Escribió que la práctica debe continuar. Sin ni siquiera un momento de interrupción. Porque en ese espacio, todos tus viejos patrones regresan. Lo que salvó a Rapael cuando todo salió mal fue entender que la práctica no requiere perfección. Requiere continuidad. Capítulo 5. Práctica sin interrupción. La mentira del todo o nada ha matado más consistencia que la pereza jamás podría. Te dices: si no puedo hacer los 20 minutos completos, ¿para qué hacer algo? Si no puedo hacer flexiones perfectas, espero hasta mañana. Ese pensamiento crea huecos. Y los huecos son donde tu viejo yo vuelve a entrar. Mira a cualquier atleta de élite. Y verás algo que muchos malinterpretan. Tienen días de descanso. Pero esos días siguen siendo progreso. Son intencionales. Estratégicos. Planificados. Nunca porque tienen pereza. Nunca porque no quieren entrenar. El descanso les permite entrenar más fuerte mañana. Eso sigue siendo movimiento hacia la meta. Pero cuando te saltas porque estás cansado, eso no es descanso. Es retirada. Un río nunca deja de fluir. Durante una sequía puede ser apenas un hilo de agua. Pero nunca se detiene. El momento en que se detiene, ya no es un río. Es solo el recuerdo de dónde solía haber agua. Tu práctica es igual. En el momento en que creas una interrupción, ya no estás practicando. Eres alguien que solía practicar. Día 40. Viaje. Aeropuerto a las 4 de la madrugada. Reuniones todo el día. Sin gimnasio en el hotel. Rapael hizo flexiones. En el baño del aeropuerto. La gente lo miraba. Como si hubiera perdido la cabeza. Perfecto. Meditó en el Uber. Leyó en el avión. Nada fue perfecto. Todo mantuvo el impulso. Hacia la misma meta. Que había declarado 90 días atrás. Esto es Woji. La práctica que se mantiene a sí misma. Ahí fue cuando la gente empezó a notar el cambio. Compañeros decían que parecía diferente.
Amigos decían que se estaba volviendo obsesivo. Alguien incluso dijo que su disciplina no era saludable. Que la gente normal no actúa así. Cuando escuchas esas palabras, sabes que vas por el camino correcto. La gente normal obtiene resultados normales. Tú no estás intentando ser normal. Estás intentando ser inquebrantable. Pero aquí está lo que nadie te prepara para enfrentar. Los obstáculos inesperados. Que nunca viste venir. Capítulo 6. Presoluciones. Tu hijo se enferma. El coche se descompone camino al gimnasio. Tu jefe te hace quedarte hasta tarde. Estos destruyen la consistencia. Porque no decidiste de antemano cómo manejarlos. Cada vez que aparece un obstáculo inesperado, tienes que decidir bajo estrés. Y en ese momento caótico, siempre eliges el camino de menor resistencia. El obstáculo gana. Porque estás peleando una batalla para la que no te preparaste. Los monasterios zen han funcionado durante siglos, sin perder un solo día de práctica. Terremotos, guerras, hambrunas. La práctica continúa. ¿Cómo? No toman decisiones cuando surge el problema. La respuesta ya existe. Si la sala de meditación se inunda, van al comedor. Si el comedor se incendia, se sientan en el patio. No hay reunión. No hay discusión. No hay negociación. La campana suena. La respuesta es automática. Rafael escribió cada obstáculo que alguna vez había roto su consistencia. Y resolvió cada uno por adelantado. Lluvia, flexiones en el garaje. Visitas en casa, entrenamiento silencioso en el baño. Resaca, que no debería pasar, pero sí pasa. 2 flexiones, 1 minuto de meditación, una página de lectura. Cada escenario tenía una respuesta predeterminada. Cuando X ocurre, hago Y. Sin pensar. Sin negociar. Solo ejecución. El poder de esto no es solo mantener la secuencia. Es que dejas de gastar energía mental en decisiones. Tu cerebro sabe que pase lo que pase mañana. La práctica continúa. Esa certeza cambia todo tu sistema nervioso. Un psicólogo conductual de la Universidad de Yale, con 20 años estudiando la toma de decisiones, descubrió que cuando decides tus acciones con anticipación, eliminas la fatiga de decisión del momento crítico. Tu corteza prefrontal, responsable de la fuerza de voluntad, permanece intacta para ejecutar, no para decidir. Día 70. La práctica de Rafael era completamente automática. A veces se despertaba, sin siquiera recordar haber hecho las flexiones. Su cuerpo simplemente se movía, como una máquina programada. La madre de su novia visitó durante una semana. Hizo flexiones en el baño a las 5 de la madrugada. La práctica continuó. Porque las respuestas ya estaban escritas. El día 90. Completó su ango personal. 3 meses de práctica ininterrumpida. Pero algo más profundo había ocurrido. Ya no era la misma persona. Amigos literalmente le dijeron: tu consistencia da miedo. Su respuesta fue perfecta. Genial. Capítulo 7. La transformación. Porque cuando tu disciplina incomoda a otros, finalmente estás operando en el nivel correcto. Tu existencia demuestra que todo lo que dicen que es imposible, en realidad solo es incómodo. Por eso te llamarán obsesivo. Por eso dirán que necesitas equilibrio. Necesitan que frenes. Para sentirse mejor. Con estar estancados. Pero no lo haces por ellos. Lo haces porque descubriste el secreto. La consistencia no se trata de hacer algo todos los días. Se trata de convertirte en alguien que no puede hacerlo de otra manera. Cuando implementas el sistema WOHI, declaración pública, horario fijo, prácticas sin interrupciones y respuestas pre-resueltas, no solo estás creando hábitos, estás reformando tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que simplemente es. Y cuando esa transformación se completa, la gente te mirará y pensará:
¿Cómo hace eso? Y la respuesta será simple. No lo hace. Lo es. La pregunta es: ¿estás listo para este nivel de transformación? Porque no se trata de disciplina. Se trata de muerte y renacimiento. La muerte de tu yo inconsistente. El nacimiento de tu yo inquebrantable. El sistema Woji no te hará una mejor persona. Te hará una persona diferente. Alguien a quien otros mirarán y pensarán: eso no es normal. Y cuando escuches esas palabras, sabrás que finalmente llegaste a donde querías estar. Si este vídeo cambió tu perspectiva sobre la disciplina y la consistencia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el contenido que te transformará. Y dime en los comentarios: ¿cuál será tu declaración pública? ¿Qué hábito implementarás usando el sistema Woji? Recuerda: la consistencia que asusta a los demás es la única que realmente vale la pena. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.